Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una herramienta política 100%, por lo tanto, es plata mal gastada. La frase es de Mario Desbordes, en respuesta a la querella presentada por esta institución por el delito de tráfico de influencias, en la que él aparece nombrado más de 20 veces. Más allá de la polémica puntual por esta querella, que además no fue acogida, puso sobre la mesa, una vez más, al INDH, un organismo que ha estado permanentemente cuestionado. Hay quienes lo acusan o le acusan de politización y de falta de autonomía y de estar dominado por grupos extremos. Esto viene por lo menos desde el estallido social, cuando durante la gestión de Sergio Mico, la sede del organismo estuvo tomada por la ACES, por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, durante meses. La presión era por la liberación de los presos políticos durante el estallido y para que se declarara que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante este proceso, algo que Mico negó. Desde entonces y cada cierto tiempo, el INDH vuelve a estar en el centro de la polémica. Una polémica que esconde algo más profundo. Y es que históricamente la defensa de los derechos humanos en nuestro país ha estado en manos de un sector. La pregunta es si efectivamente los derechos humanos son de todos. Lo conversamos hoy con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Está con nosotros aquí. Sergio, bienvenido. Gracias por venir a Trasfondo. Muchísimas gracias por la invitación, Connie, acá en Trasfondo. Y te pongo primero sobre la mesa la pregunta general. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Está en crisis el INDH? Mira, si por crisis entendemos el fin de una etapa y el inicio de otra, como un niño entra en crisis cuando se hace adolescente o un joven en adulto, sí, el instituto está pasando por una crisis porque hay una etapa que tiene que cerrarse y abrirse una nueva. Todas las instituciones sufrieron una tremenda crisis por la polarización y la desinstitucionalización a partir del 2019 y es obvio que eso también lo está viviendo el instituto. Así que no tengo miedo, sí, el instituto está viviendo una crisis. ¿Es una crisis de crecimiento solamente? Mira, yo te diría que no por eso es menor, digamos. Pero... Yo creo que para mucha gente es una crisis existencial. Así yo lo que veo, hay como dos grandes motivos de cuestionamiento que tú has señalado. Uno que yo te diría que es social. El instituto y en general los derechos humanos están siendo un obstáculo para que haya orden público en Chile. Primero, y dicho más concretamente, desarman a carabineros y defienden a quienes infringen la ley. Ese es un tema que el instituto tiene que enfrentar con mucha más radicalidad que lo que hemos hecho hasta ahora. Y la segunda cosa es que el instituto aparece siendo cooptado por una sola orientación política e ideológica, que bueno, que la gente dice es la izquierda, y que están instrumentalizando el instituto para hacer política. Y esas son, bueno, dos tremendas cuestiones que el instituto tiene que enfrentar. Claro, estamos hablando de una... no sé si politización o... Es que a mí no me gusta la palabra politización porque, disculpa la pedantería académica, porque Platón cuando define a los gobernantes dice que son custodios de la poli. Y por definición el instituto tiene que custodiar que el Estado no ejerza sus atribuciones en contra de los propios ciudadanos, así que el instituto por definición es una institución política. Lo que sí se quiere decir es que se partidiza, es decir, se pone al servicio de una fuerza social determinada, determinado organismo de derechos humanos o determinados partidos de ideología. Y esa es una crítica muy severa de la cual hay que hacerse cargo. O sea, tú compartes esa visión que no solamente la tiene la oposición, también hay gente de centroizquierda, de que el INDH es dominado por grupos extremos y manipulado. Yo no, así esa es la crítica. Yo te diría lo siguiente, para ser súper responsable. Acá, Connie, hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda. Las víctimas, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, son mayoritariamente gente de izquierda. No es raro entonces que los organismos de derechos humanos sean gente familiares, que promuevan entonces la reivindicación, la vida, en fin, de esta gente que fue violentada en sus derechos humanos. El instituto, si estuviera en Cuba, estaría siendo acusado de ser proimperialista, pro-norteamericano. Entonces hay una razón histórica por lo cual se liga al instituto y más ampliamente, lo cual es muy grave, a la causa de los derechos humanos con la izquierda. Eso es lo primero. Segundo, cuando yo llegué,
se agudizaron los conflictos y eso también es innegable porque yo era la primera persona justamente que no era de izquierda en dirigir el instituto. A mí, Connie, a los 2 días de estar asumido, llegó una carta de una agrupación de hoy día que son diputadas, senadoras, alcaldesas, ministras, que dijeron: Sergio Mico, vamos a vigilarlo porque, en el fondo, porque era sospechoso por mi idea. Eso antes que empezara. Y me acuerdo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, te estoy hablando del 1 de agosto del 2019, a meses del estallido social, dijo: es una muy buena noticia para Sebastián Piñera que hayan elegido a Sergio Mico. Entonces, fue un shock muy fuerte que una persona no de izquierda llegara. Entonces se agudizaron los conflictos. Yo tuve 60 días de paro y 7 meses de toma. Ya, y por lo tanto... tenemos un problema grave. Ya, tenemos un problema grave. Pero quiero hacerme cargo de tu llegada, digamos, porque una de las preguntas, y te quiero preguntar, ¿cuándo empiezan los problemas del INDH? Porque hay quienes sostienen que los problemas son de diseño estructural o de este origen del que tú hablas, pero es evidente que con tu llegada se agudiza la crisis, ¿cierto? Y Lorena Frías dice en una entrevista que si me preguntan cuándo se politizó el INDH, es a partir de Sergio Mico. Tú asumes esa responsabilidad, ya aclarado que politizar, la verdad que... Lo único que le falta al instituto y que los exdirectores del instituto aparezcamos peleando. Así quiero poner eso inmediatamente sobre él. Entonces, yo diría la parte de la verdad de la frase de Lorena Frías, aclarando que no creo que la palabra sea politización, sino que partidización, como tú quieras, como lo expliqué, evidentemente que se agudizaron con mi llegada. Ahora, ¿de quién es responsabilidad de esto? Ahí hay otra reflexión. Cuando Lorena dejó de ser directora, en julio del 2016, yo planteé que el instituto y la causa de los derechos humanos iba a ampliarse en su universalidad cuando el instituto tuviera una persona de derecha. Eso yo lo dije en julio del 2016 y propuse un nombre con él. Dije Miguel Luis Amunátegui. Un caballero de la mejor tradición de la derecha liberal. Claro. Renovación Nacional, pero que formó parte de la Comisión Vale. Que hizo las negociaciones para que hubiese la integración democrática, reformas constitucionales. Su papá votó por los derechos de las mujeres a voto. Sus ancestros votaron porque las mujeres entraran a la universidad. Entonces, yo lo planteé porque te das cuenta, Connie, que esa es la fórmula, creo yo. Yo sé que esto ya causó controversia porque lo volví a recordar, pero el instituto y los derechos humanos son o no de todas aquellas personas democráticas que defienden los derechos humanos. Y yo digo que sí, de derecha, centro, izquierda, católicos, cristianos, conservadores, liberales, agnósticos, ateos. Y esa es algo que el instituto, tenemos que hacernos cargo, no transmite a la población. Ya, y para solucionar eso, ¿sigas creyendo que se va a superar en el momento en que haya alguien de centro derecha o de derecha a cargo del instituto? Yo diría de otra manera, yo lo diría que si el instituto tiene una persona que no es de izquierda o de centro, como lo fui, no sé, centro izquierda como lo fui yo, y puede funcionar regularmente, es como un signo concreto, bueno, esta institucionalidad está funcionando bien y para todo. Eso te diría. Ahora, podemos hacer cosas, Connie, ahora hay que fortalecer al instituto reformándolo, y la reforma, por ejemplo, en autonomía, lo que le estoy planteando. Desde siempre he dicho, miren, no puede ser que un director o directora del instituto pueda entrar inmediatamente al gobierno, por ejemplo, que tiene que estar fiscalizando, viceversa, personas que están en el gobierno se pasan al instituto. Entonces, en el caso de la Defensoría de la Niñez hay un plazo. Yo no podía salir del instituto y presentarme de candidato convencional, por ejemplo, por decirte algo. Entonces, eso se reforzaría la autonomía de personas que puedan utilizar legítimamente o no el instituto como, digamos, para mostrarse públicamente. Eso es una de las reformas que se podrían aplicar. Indispensable. ¿Qué otra reforma habría que hacer en el Consejo? Que ahí hay un problema según muchos observadores. ¿Cuál es el problema del Consejo? Es la composición. La composición. Así yo te diría que ahí, es bien importante. El Consejo, el director del instituto aparece con un enorme poder, pero la verdad es el director ejecutivo, la dirección superior del instituto es un consejo de 11 personas. Donde hay 4 personas elegidas por el Congreso, 4 personas elegidas por organismos de la sociedad civil de derechos humanos, 2 personas elegidas por el presidente de la República y una persona, que era mi caso, elegido por los decanos y decanas de la Facultad de Derecho de Chile. Yo entré
por ese mecanismo. Entonces lo que ocurre, te diría yo, ahí hay 2 reformas por lo menos, o quizás 3, pero la central es la siguiente: los 4 representantes o los elegidos por la sociedad civil son elegidos de un padrón electoral donde hay 120 organizaciones, 160, en mi periodo votaron 60, y eligen el mismo número de consejeros que elige el órgano por excelencia, pluralista, representativo, deliberativo, permanente, que es el Congreso, que es elegido por 13 millones de personas. Entonces la mayoría de los institutos o defensorías colegiadas los elige el Congreso. Yo creo que eso sería mucho más sano. Y la sociedad civil, fortalecerla, hay un consejo de la sociedad civil, asesor, consultivo, dentro de la institucionalidad, que habría que fortalecerlo, que los candidatos al Consejo, al Parlamento, pasen por entrevistas ante la sociedad civil. Pero yo creo que hay un problema, porque, por lo que te decía, si yo le preguntara dónde están en ese listado de instituciones de derechos humanos, las fundaciones que promueven los derechos de la vejez no están, los derechos de la salud no están. En general. Hay Entonces, un grupo, también pequeño. Ese grupo está representado con un grupo muy pequeño de ONG, de un claro, tipo de signo ideológico, claro, digámoslo así. Eso, entonces yo creo que esa sería una segunda reforma súper importante, y de tal manera que el Consejo sea lo más pluralista y representativo de la sociedad chilena y de las distintas culturas que existen en materia política y también en materia de derechos humanos. Ahora, tú dices, hay un problema, no un problema, pero tenemos que hacernos cargo de la historia, ¿cierto? Y estoy pensando en los inicios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque hay quienes sostienen que el problema está precisamente en sus inicios y en la dirección que hizo Lorena Fríes en su momento, que fue la primera directora. Pero ahí es cuando tú dices, hay que hacerse cargo de dónde viene, o de dónde vienen nuestros dolores y nuestros traumas de violación a los derechos humanos, que vienen de la dictadura. ¿Es posible que eso llegue a cambiar en nuestro país? ¿Es posible, pensando que tú dices tal vez con un director que sea de centro derecha? ¿Tú te imaginas que eso sería posible cuando tú, que era lo más alejado, o sea, que ha habido, digamos, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la izquierda, pero eres de centro izquierda, esa es tu matriz, ¿cierto? Tu origen ideológico, o de centro, y te hicieron la guerra, la vida imposible? Entonces, ¿realmente tú crees que es posible cambiar esa idea de que los derechos humanos son de un sector, y por lo tanto hay un sector que tiene una especie de superioridad moral para dirigir el instituto o para hablar de derechos humanos? Mira, porque eso es, ¿cierto? Está la guerra política ideológica, que mucha gente empezó a entender que a mí me había elegido o el Sebastián Piñera presidente, o me había elegido a la Cámara de Diputados por un cupo demócrata cristiano. Yo toda mi vida fui demócrata cristiano. Entonces la gente no me conoce, pero yo quiero decir una segunda cosa. No solamente a mí me eligieron los decanos y decanas por una amplia mayoría, sino que además yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, haciendo listas con los comunistas, defendiendo los derechos humanos, básicamente a la gente de izquierda, bueno, de todo el país. A mí me echaron de la Universidad de Concepción. Yo estuve en la cárcel de Santiago, Talcahuano, Concepción. Entonces, no puede ser, creo, yo pensé que no iba a ser tan dura la resistencia, pero Connie, ya fui director, una persona que no era de izquierda. Eso es lo primero. Entonces, que se pudo. Ahora, obviamente tú me hablaste de crisis, las crisis... Se pudo a medias, pues. Pero, sí, pero duré los 3 años y al final tú has visto que hay un reconocimiento muy amplio a lo que fue la gestión del instituto. Entonces, de que se pudo. Ahora, es crisis. Si no es fácil ser adolescente y no es fácil madurar y de repente encontrarte con 3 guaguas y tratando de ser profesional y bueno, en fin, y metido en la política. No es fácil. Ya, entonces, eso es lo segundo que te diría. Y lo tercero es que Lorena Fríes lo dice en su entrevista. Ella dice todas las decisiones, o prácticamente todas las decisiones fueron tomadas por unanimidad, y eso es cierto. Y eso, yo te insisto, yo no voy a venir a hablar porque no le hace bien al instituto, y además por no querellas personales. Lorena Fríes hizo eso. Si eso es cierto. Fue cuestionado, hubo decisiones que no gustaron, en fin. Pero fue por unanimidad. Pero eran por unanimidad. Y yo te digo que la decisión de que las violaciones eran graves y numerosas fue por unanimidad. El informe anual del instituto del 2019 fue por unanimidad. Todas las instituciones internacionales citan 50, 100 veces los informes del instituto. La política judicial, en nuestras evaluaciones, si se ha avanzado o no, que eran durísimas, todo por unanimidad. Ahora,
Pero bueno, claro, quedaron las reyertas, etcétera, pero entonces con ello te diría, se puede, porque se ha podido, pero sobre todas las cosas es que se debe, porque si no vamos a seguir con una grieta. La grieta en Chile dice, bueno, entonces los derechos humanos son de la izquierda y la derecha considera que los derechos humanos y el instituto son un instrumento ideologizado, ¿ya? Entonces yo preguntaría, ¿hay algún problema de que una persona como Miguel Luis Amunati, que es una persona de centro derecha o derecha democrática, dirija el instituto? Yo haría esa pregunta. Yo desafío. Y yo digo que no. Así, los cabros jóvenes de las nuevas generaciones, bueno, sus abuelos estuvieron con el golpe de Estado. Bueno, por cierto, la mayoría de la democracia cristiana estuvo por el golpe de Estado. Entonces yo te digo, esto no puede seguir. Los cabros jóvenes que sean de derecha, cabros conservadores, liberales de derecha, tienen que encontrar un espacio también en el instituto y en la causa de los derechos humanos. De hecho, Connie, te insisto, los cabros que están en las fundaciones de educación, yo los conozco, hay gente maravillosa ahí. ¿Por qué no se sienten representados por la causa de los derechos humanos y por el instituto? Porque dicen, no, eso está muy partidizado, ideologizado. Y eso es un problema gravísimo para Chile. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. ¿Y cuánto de ese problema se gestó durante tu administración y por efecto del estallido social? ¿Cuál crees tú o cómo evalúas? Me imagino que ya con el tiempo hay una autoevaluación más con distancia, de cómo respondió el Instituto Nacional de Derechos Humanos al estallido social, a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron ahí. ¿Estuvieron a la altura? ¿Tú sientes que el instituto, el INDH, estuvo a la altura de lo que estaba pasando? El problema de tu pregunta es que es muy de cerca la evaluación. Ahora, quizás la gracia de lo que te voy a decir es una persona que, así, tú lo dijiste muy suavemente, digamos que me hicieron la vida imposible, 60 días de paro los funcionarios, 7 meses tomados, con el apoyo de los estudiantes secundarios, con los apoyos de los organismos de la sociedad civil, los más radicalizados. Pero yo te quiero decir, Connie, en un momento que se vino prácticamente abajo el Estado de Derecho, el instituto estuvo en 339 manifestaciones. Fuimos a visitar a 11.000 personas detenidas. Te estoy hablando en 2 meses. Estuvimos con 3.000, 4.000 personas heridas. Hicimos una labor de levantamiento de datos que el presidente de la Corte Suprema el 23 de diciembre dijo, si el instituto dice esto en su informe anual es porque es cierto. Ya el Partido Comunista, a través del Grama, del diario del Partido Comunista Cubano, citaba al instituto. Entonces hubo un momento que estábamos, yo te digo, en materia de verdad, todos los informes internacionales dicen esto ocurrió en Chile, ¿por qué? Porque lo dijo el instituto. Fue súper importante. Quiero agregarte otra cosa, yo quiero insistir en este punto, y es mi batalla, yo te digo que esta es mi batalla central. ¿Cuál? Es que los derechos humanos se tienen que hacer de todo. Entonces, no quiero mencionar nombres para meterlo en problemas, pero diputados de la UDI, diputados de RN, de Evópoli, y por cierto, toda la oposición a Sebastián Piñera apoyaron el presupuesto del instituto, que se aumentó muchísimo para tener más abogados y psicólogos. Y eso fue por unanimidad prácticamente en el Congreso Nacional. Y Sebastián Piñera, la política de pensiones, de gracia, súper cuestionada, pero partamos de que ahí tuvo un acuerdo entre el gobierno y el... Entonces, Connie, disculpa, me angustia esta cuestión, porque se puede y se debe, porque si los chilenos y chilenas no consideramos que hay un acuerdo básico común, un mínimo civilizatorio, en el fondo es la dignidad de la persona y el bien común, no vamos a estar unidos en nada. ¿Hay unión, crees tú, en el diagnóstico de lo que pasó para el estallido social? Y si hubo violaciones a los derechos humanos sistemáticas o generalizadas durante ese periodo. Bueno, nuevamente yo te digo, sí, es cierto, Consuelo Contreras me pidió la renuncia y era porque yo no había dicho que no eran sistemáticas. Sigue sosteniendo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido. No, por cierto, y yo creo que, Consuelo Contreras lo dijo, por eso yo te digo, yo claro, podría estar enojado con Consuelo Contreras, pero esos son mis egos personales. Acá lo que importa es que Consuelo Contreras, que sostenía que eran sistemáticas, hoy día dice que no eran sistemáticas. ¿Cómo no va a ser importante eso? Para Chile yo lo valoro. Es valiente también, porque la está criticando mucho desde la izquierda más dura. Porque ella lo que está diciendo, para aclarar los conceptos, los auditores,
Cuando se dijo que eran sistemáticas, se estaba diciendo que el presidente de la República había ordenado una política para atacar masivamente a la población. Y bueno, si eso era cierto, era obvio que había que acusarlo y sacarlo constitucionalmente. Segundo, que había una institución llamada Carabineros de Chile que había ejecutado un ataque masivo a la población. Y tercero, que había una fiscalía y tribunales que habían pactado la impunidad. Esa era la gravedad de la acusación. Y entonces yo el 3 de noviembre del año 2019 dije, no son sistemáticas. No hay ningún indicio. Y si alguien tiene un indicio, que por favor lo diga ahora ya, que dé las pruebas. Bueno, el 72% en una encuesta en noviembre que se hizo por universidades creía que eran sistemáticas. No fue nada de sencillo. ¿No te arrepientes de haber hecho esa declaración? Para nada, era mi deber, porque se estaba diciendo que el instituto estaba diciendo que eran sistemáticas. Porque yo veía rayados que decía fuera Pinochet. Entonces yo decía, bueno, los que rayaron esto no saben que Pinochet se murió, lo que están diciendo es que el presidente Sebastián Piñera es Pinochet. Y eso era lo que mucha gente estaba creyendo. Entonces era la democracia que se nos estaba viniendo abajo. El 70-80% de la gente no quería que Carabineros utilizara las carabinas lanzagases, porque estaba completamente en los suelos de la institución. Entonces, yo siempre tuve claro, y la mayoría del consejo, que ¿cuál es la primera víctima cuando se viene? Primero, porque la democracia se podía venir abajo. Claro. Primera afirmación. La segunda afirmación que hago, ¿cuál es la primera víctima cuando la democracia se viene abajo? Son los derechos humanos. Y el instituto, ¿para qué está? Para promover y proteger los derechos humanos. Así que yo también ahí yo diría que el instituto no cedió a las presiones. Así, bajo mi dirección con los consejeros, 7 meses tomás. ¿Sabes lo que nos pedían? Que había presos políticos, que había que desmilitarizar el Gualmapu, que había que refundar Carabineros y que las violaciones eran... Entonces yo le pediría también a la gente que, claro, con toda su insuficiencia el instituto aguantó. Ahora... Pero quiero también ser autocrítico, ¿sabes qué? Y ahora me empieza a salir... ¿Qué autocrítica? Mira, yo te diría que una que es muy grande es que me metí en una trinchera. Así fue un momento que era tal la angustia, la polarización, toda la información te llegaba contaminada, tú no sabías lo que había ocurrido aquí y allá, en Tirúa te decían esto, fue tremendo. Y los ataques fueron muy grandes y me metí en una trinchera. Entonces me metí en una trinchera y no dialogué más con los funcionarios del instituto. Que hay gente bellísima ahí. Bellísima, que se la jugaron, que yo los veía en las calles, corriendo incluso riesgo su vida, y había gente que yo no estaba de acuerdo con ellos ideológicamente, pero para serte franco ese no era el problema. A mí lo que me molestaba era cuando habían funcionarios que tenían una orientación ideológica, pero que no entendían que no era una ONG y que si el instituto tomaba una decisión había que respetarla. Pero bueno, no fui a hablar más al Congreso. A mí cuando me invitaban a la Comisión de Derechos Humanos era una carnicería esa cuestión. Entonces debían haber hablado mucho más con los diputados y senadores de gobierno, centro y oposición. Yo creo que esa es una autocrítica fuerte que me hago. Hay otra que, Connie, a propósito de las reformas, que se pueden hacer cosas. Yo era presidente yo presidía el Consejo, entonces eso requiere mucho tiempo, hay que conversar, hay que representar al instituto con los ministros, con los parlamentarios, con los organismos de la sociedad civil, pero además era director ejecutivo, era como un gerente. Y es muy difícil que las capacidades gerenciales coincidan con las capacidades políticas. Claro, la Lorena dice tuvo Fríes, nuevamente, si yo no quiero polemizar, ella dice tuvo problemas laborales, sí. Que hubiese sido bueno que hubiese tenido un gerente general, que el instituto, yo creo que ahí es otra reforma legal, que sea como el Consejo de Defensa, que tú tengas un gerente o una hombre, mujer, técnico, impecable, que sea nombrado por alta dirección pública, en fin, y que dure más allá del mandato y que este rol de vocería, de articulación, de fijar estrategias institucionales sea propiamente el presidente, que es como en el Consejo de Defensa. Yo creo que eso, Consejo de Transparencia, yo creo que eso sería bueno también. Pero terminando, digamos, con lo que ocurrió por esos años, por el 2019, se dijeron tantas cosas, así como tú dices, claro, se quería decir que Carabineros era una institución que como institución estaba matando o atacando a su gente, que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En algún minuto se habló de un centro de tortura en la estación del metro, en Baquedano. Se habló de... no sé si la palabra es exagerar, pero te quiero preguntar, ¿se exageró o fue realmente, a tu juicio, suficientemente grave las violaciones que ocurrieron a los derechos humanos, que ocurrieron y que fueron también documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Yo te diría que fueron gravísimas y que es un acuerdo unánime y que fueron una enorme cantidad.
Eso es lo que decimos en el informe. Yo pido, es un informe histórico, está en la página web, el informe anual del Instituto del 2019. Y en el capítulo anterior del informe, en el tercero, describimos las graves violaciones y damos todos los datos, lo más objetivamente posible. Trauma ocular, desnudamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes, bueno, lesiones graves, en fin, muertes también, asesinatos. Pero en el capítulo 2 también, para ser justo, hay un contexto. Obvio que hay un contexto, que fue una situación de violencia inaudita. Y el contexto, la discusión del contexto la tuvimos para los 50 años del golpe. Por supuesto. Es muy delicada. ¿El contexto justifica? ¿El contexto ayuda a explicar, a entender? ¿Por qué es importante el contexto? El instituto define eso. Nosotros decimos comprender no es justificar. Comprender es explicarnos cómo es posible que la democracia hayamos hecho tantas cosas bien, pero de repente nos encontramos con 5 millones de personas protestando. Comprender es de dónde surgió toda esta violencia, destrucción vandálica. Comprender, explicarnos las causas, porque es la única forma para después un buen diagnóstico, para después una buena terapia. Comprender por qué hubo violaciones a los derechos humanos tan graves, las más graves desde el año 89. Pero eso no es justificar, porque justificar es hacer algo justo que es objetivamente injusto. Pero el instituto nos costó un mundo, fue un debate, porque justamente había gente que decía, si nosotros vamos a empezar con el capítulo 1 a comprender el estallido social, en el 2 a describir lo que ocurrió y meter la violencia, nos van a acusar que estamos justificando. Unanimidad, el informe fue aprobado. Hay 2 capítulos para comprender el contexto, pero el 3 es para condenar las violaciones, describiéndolas, y el 4 son las propuestas que hicimos para que nunca más esto volviera a ocurrir y las políticas que había que realizar. Ahora, en la cantidad el INDH presentó una cantidad importante, más de 3.000. 3.101, creo. Ya, querellas. En mis tiempos. Ya. Y a 4 años, más o menos ya el año pasado, cuando se hizo la primera evaluación, había solo sentencias condenatorias en 33 de ellas. Claro. Eso es que... ¿Por qué no llegaron a puerto esa cantidad? ¿No hay también un fracaso ahí? Mira, a mí yo te diría, ¿cuántos casos de portonazo terminan en una sentencia condenatoria? 1%. Y eso significa que la persona que denunció el portonazo mintió. Eso es lo primero. Tenemos un problema en general. Segundo lugar, las violaciones a los derechos humanos, por definición, son de muy difícil prueba. Sí, efectivamente hay un trauma ocular, pero ya ahí a determinar que fue un balín o un perdigón y quién percutó, quién disparó para llegar a la responsabilidad penal. Entonces también te diría lo segundo. Eso. Lo tercero, nosotros lo criticamos súper duramente. Mira, Connie, nosotros hicimos un cálculo. Acá necesitamos, el Estado de Chile tiene que poner dinero para que hayan brigadas de derechos humanos de la PDI en todas las regiones. Nunca lo hubo. Nosotros, no tengo la cifra a mano, pero por ejemplo 500 casos o 400 y tantos de lesiones graves, había que hacer un examen pericial, servicio médico legal inmediato. En las cifras que nosotros nos dábamos cuenta, más del 50%, eso no había ocurrido cuando hicimos esos informes. El del 2022 fue el último que yo hice. En fin, el fiscal planteó crear una Fiscalía Nacional de Derechos Humanos. Sí. No hizo falta eso. Ya, entonces, ahora, pero sí, señor médico, son buenas razones en realidad. Me podría quedar hasta acá, Connie. Pero nuevamente, yo quiero que esto nunca más vuelva a ocurrir. Las querellas criminales, es decir, ¿sabe que nosotros creemos? Tenemos estas personas que vamos a decir que nos están mintiendo. Entonces nosotros presentamos una querella, pero es innominada, y este era el razonamiento, pero ¿quién investiga quién es la fiscalía? Y quién juzga es el juez. Y evidentemente que el instituto, en situaciones extremas, tuvimos que tomar decisiones, Connie, que había que tomarlas nomás. ¿Sí? A mí me decía el jefe regional de no sé qué región, ¿sabe que ocurrió esto? Y que es gravísimo. Y bueno, yo no tenía un departamento detectivo. Además, perdona, son los jefes regionales los que presentan las querellas. Entonces, mi política fue decir, ¿sabes qué? Esto es terrible, pero una forma concreta de decir lo que está pasando acá es muy grave y hay que investigarlo. Y se presentan querellas en todas, pero tal vez alguna de esas querellas... Pero evidentemente, si yo volviera atrás, hubiese sido en algunos casos
súper categórico, en fin, hubiese dicho no, esto no procede. O sea, se presentaron querellas criminales en casos que no ocurrieron o que no... No, que la investigación demostró no pude demostrar por las razones que te dio, o derechamente tenemos un caso de una persona que nos mintió. Si eso ya ocurrió, sí. Hay una persona que nos mintió, que dijo que era víctima de trauma ocular, entonces y no era cierto, era anterior. Entonces ahí también yo te diría, lecciones para el futuro. Yo no quiero tampoco venir a defender, si lo hice, si no lo hice también cometí errores graves, sin duda. Pero ahí, por ejemplo, el instituto se instauró la idea de que tenemos que observar lo que está ocurriendo. Te quiero que el Ministerio de Defensa, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, nos pidió que nos instaláramos algo así como una misión permanente de observadores en Arauco, porque claro, ocurría cualquier cosa y aparecía una versión y aparecía otra. Claro. Ya, pero ese servicio que nosotros empezamos a prestar tiene que profesionalizarse, por ejemplo. Empezaron a haber dudas, mire, pero acá hay unos videos, o esta persona que efectivamente apareció de repente un funcionario del instituto tratando de detener que pasara el carro lanzagua. Y eso ocurrió. Entonces yo te digo, ahí eso también se podría mejorar, porque yo también quiero transmitir lo siguiente. El tema no es si va a haber o no una Defensoría de los Derechos Humanos del Instituto Nacional. Eso va a seguir habiendo. En todas las democracias... Y tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Ya. El problema es qué instituto. Y el instituto que hizo grandes cosas en su historia, también cometió errores, y hay cosas que hay que corregir y reformar. Y yo creo que ahora, si tú me preguntas, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que invite a los directores, que invite a la directora, que invite a catedráticos, a expertos, y que pensemos, esta es la nueva institucionalidad en derechos humanos que necesitamos, a partir de lo que tenemos y el aprendizaje. Ya, y para terminar, a modo de conclusión, Sergio, ¿cómo ves hoy? Porque tú ya dices, hay que mejorar en esto y lo otro, está claro más o menos por dónde debieran ir las reformas y se necesitan. Pero ¿tú ves hoy a la línea DH como ese organismo autónomo, independiente, que está garantizando que el Estado no cometa atentados contra su propia gente? ¿O hay vicios de cierta manipulación y cierta manipulación política, por ejemplo? Yo te lo voy a contestar de esta manera. Yo creo que es evidente que el instituto, el consejo, tiene que asumir que estamos viviendo, y digo primera persona plural, a pesar de que yo ya no pertenezco al instituto, que está viviendo una crisis y que debiera demostrar a la opinión pública, a la sociedad civil, al Parlamento, a aquellas personas de partidos políticos de gobierno y de oposición, que si se han sentido atacados por las decisiones del instituto, iniciar un proceso de diálogo para decir, mira, así vamos a fortalecer la autonomía, el pluralismo, y también yo te diría la profesionalización del instituto. ¿Se equivocó el instituto al presentar una querella por el caso Topógrafo, donde se querellaron en contra de Mario Desbordes por tráfico de influencia? Así yo te lo diría claramente. Yo hubiese optado por un acuerdo unánime, diciéndole eso es una facultad que tiene el instituto, decirle al presidente de la República, sabe que acá tenemos un problema gravísimo con tráfico de influencia, y esto atenta contra el debido proceso a la larga o a la corta, pero no hubiese forzado una querella criminal, porque tú ves, pues no fue unánime, y yo creo que en este caso la diversidad de opiniones aporta, así siempre, aporta buenas decisiones, y evidentemente que no fue una buena decisión, ¿no? Sergio Mico, exdirector del INDH, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a ti, Connie. Ya, y a tu disposición. Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.